empezamos primero diciendo que los derechos humanos son para todos los seres humanos y el colectivo transgénero y no binario también es parte de esta familia humana, por lo cual a ese colectivo le corresponden los mismos derechos que tienen el resto de la humanidad, de los seres humanos. Eh, la raza, el género, es un espectro. O sea, nadie es 100% de raza negra, nadie es 100% de raza blanca, y el género también siendo un espectro, no existe un estereotipo básico de transgénero, ni tampoco existe un estereotipo básico de no binario, ni tampoco hay un estereotipo básico de persona negra, persona de piel blanca, persona asiática. Estamos hablando de lo que se llaman espectros, o sea, algo que tiene algo en común, pero también tiene sus diferencias. Digamos que uno estudia el color verde, pero dentro del espectro está el verde claro, el verde oscuro, el verde combinado con otros colores, pero dentro de todo lo que más resalta ahí es el color verde, por lo cual digamos que cuando estudiamos a un conjunto de elementos, nos fijamos primero cuál es la característica más prominente, y desde ahí empezamos, ¿no?, a asignarle, digamos, una etiqueta. Por eso, cuando decimos transgénero, no estamos hablando de algo que tú te imagines en particular, sino de muchas personas que tienen diferencias, pero que hay algo particular en ellas, algo que se destaca, por lo cual por eso las metemos en transgénero, y lo mismo hacemos con las razas y lo hacemos con casi todo. Ahora, algo que tenemos que destacar cuando hablamos de transgénero y no binario, cuando hablamos de transgénero estamos hablando más que nada de esas personas del sexo masculino que digamos se expresan o digamos su persona es mujer, como, o viceversa, una persona de sexo femenino cuya persona es hombre. Pero, y luego está la expresión de género, que sería, digamos, para resumirlo, qué tipo de ropa, qué tipo de atuendo, qué tipo de ideología política o hobbies, etcétera, esas personas adoptan para expresarse. Pero claro, si hablamos de género, tenemos que darnos cuenta de que tenemos mujer y hombre, pero también tenemos muchísimas formas de expresión. Y todo esto tiene una raíz biológica. Recordemos que cuando hablamos de cultura, ¿no?, lo que vemos que los animales no tienen cultura, pensamos que es algo más allá de lo biológico, pero no, el ser humano es un ser biológico, por lo cual en algún momento quizás tuvimos conductas similares a las del resto del reino animal, más que nada los mamíferos, pero ahora seguimos siendo mamíferos, pero digamos que no nos consideramos animales, nos consideramos mamíferos, pero animales quizás no, más que nada porque tenemos una capa más que se llama la cultura, que por un lado nos podría servir para mejorar el bienestar no solamente nuestro, sino de todas las especies, y evolucionar de una manera maravillosa, pero es algo muy complicado y muy difícil de controlar, y es por eso que de alguna manera vivimos en un caos interminable. Ahora, ¿cuándo empezó esta lucha, ¿no?, este trabajo por los derechos? Porque claro, este trabajo de hacer leyes de no discriminación, de educar a la sociedad que no entiende, que no conoce, ¿cómo empezamos todo esto, ¿no? Bueno, primero, eso es algo que empezó siempre, es algo que siempre estuvo en curso y sigue estando en curso, no es una lucha constante, ¿no? Pero claro, algunas personas ponen como punto de referencia Stonewall en los Estados Unidos, ¿no? Si vamos a hablar de puntos de referencia similares a Stonewall, tenemos varios puntos de referencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Aunque claro, Estados Unidos, siendo un país prominente, una potencia mundial,
Cuando pasó lo de Stonewall fue como un hongo atómico, se vio desde los países limítrofes y desde todo el mundo. Entonces, muchas personas, vamos a usar la palabra del colectivo, ¿no? Y cuando hablamos del colectivo estamos hablando desde los homosexuales y género hasta las personas no binarias y transgénero. Estamos hablando de todo el colectivo, ¿no? LGBTQ+. Lo vio. Y de alguna manera eso tuvo un efecto en, digamos, la mente, las opiniones, ¿no? Por más que muchas personas lo mantuvieron en secreto en otros países, como que vieron, digamos, salir el sol, como que vieron un poco de esperanza de que algún día podrían llevarle a sus padres a comer a su pareja sin tener que estar teniendo relaciones sexuales, relaciones genitales de forma clandestina. Obviamente que es un tema también el tema de los fetiches y el tema de cosas que todos los seres humanos hacemos, a veces en lugares no convencionales, pero más que nada la clandestinidad era algo, digamos, no necesario, sí, necesario más que nada por el sistema legal de muchos países, ¿no? Otro tema importante, ¿no?, hay que destacar, más que nada de las personas transgénero, ¿no?, y no binarias, y también los homosexuales, pero más que nada los homosexuales que tienden a no binario, o sea, ¿no?, las personas afeminadas, por ejemplo, ¿no? Y ojo que cuando digo, ojo que también es otro tema, no todas las personas homosexuales, no todas las personas que, por ejemplo, o sea, la orientación sexual y el género no tienen nada que ver. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando. Los padres, ¿no? Los padres, los tutores, las personas que están a cargo de un menor, que de alguna manera podemos decir, es transgénero o tiene tendencias transgénero o no binario, es que los padres en general son heterosexuales y no entienden, no comprenden, quizás hasta ellos acosaban a personas transexuales o no binarias, de repente tienen un hijo con esas características y no están preparados para educar a su hijo de forma de que se defienda del acoso escolar, empoderarlo para que se sienta orgulloso, orgullosa, orgullose de quién es, decirle que tiene todo el potencial de poder lograr y ponerse las mismas metas que se pone cualquier otra persona, y no importa cómo camine, cómo hable, cómo se vista, lo importante es, comer todos los días, tener dinero en el bolsillo, no morirse de hambre y de alguna manera trabajar para lograr todos los sueños que uno se proponga en la vida, sin pensar de que algunas metas que tienen sean imposibles para ellos por algo en particular, sino que pueden de alguna manera, no importando dónde estén, su clase social, su nacionalidad, su raza, su religión, pueden aspirar a lo más alto, ¿no? Hacer lo que quieran. No tienen de alguna manera que pensar desde que son niños de que hay ciertas actividades que no son para ellos y de alguna manera, como decimos, cortarse las alas, porque de alguna manera la sociedad le corta las alas a las personas, o las personas de niños ven cómo funciona el mundo y son ellos mismos los que se cortan el ala para no estar solos y para tener más, para ser validados, y de alguna manera, bueno, de esa manera nosotros de pequeños nos programamos para que la validación sea de alguna manera uno de los tantos ingredientes de la felicidad. Los padres no padecieron lo mismo, por lo cual puede que los niños padezcan la discriminación en el exterior y también en su familia. O quizás algunos padres que, bueno, de alguna manera lo entienden
y quieren ayudar a sus hijos, tienen que estudiar o hablar con otras personas transexuales, buscar ayuda, porque al no poder ponerse dentro del cuerpo de sus hijos, no tienen la posibilidad de alguna manera aconsejarlos correctamente, o quizás decir algo que sin darse cuenta sea transfóbico, homofóbico. ¿eh? Entonces podemos decir con razón de que es uno de los grupos más vulnerables que existe, quizás el más vulnerable y el más pisoteado, porque no solamente tiene el dedo inquisidor de la sociedad, sino que ese dedo está en todas partes y también está en la casa, a diferencia de familias afrodescendientes que en el hogar pueden de alguna manera darle instrucciones, como también lo puede hacer familias judías, ojo, también familias convencionales, ¿no? Darle consejo, ¿no? Porque quizás los padres de un niño afrodescendiente, si es que los dos son afrodescendientes o uno de ellos es afrodescendiente, entiende las cosas que le pueden pasar al niño en el colegio, en la calle. En cambio, los padres y personas que tienen a cargo a transexuales y personas no binarias no entienden lo que está pasando. Y algunas personas, quizás, estas son las peores, ¿no? Piensan de que el niño tiene un problema a resolver. O sea, todo el mundo puede tener algún problema a resolver, por ejemplo, una caries, una herida, aprender a leer, a escribir, porque no se sabe, pero digamos que un problema sea la manera que hablas, que un problema sea la ropa que te pones, ¿no? O tu orientación sexual, eso no es un problema. Y decirle a una persona de pequeño de que eso es un problema implica, la gente internaliza, los niños internalizan de que tienen un defecto y eso es traumático, porque, digamos, como se dice comúnmente por transitiva, llegan a la conclusión de que son menos que el resto de la humanidad. Hoy voy a hablar sobre la segunda parte, ¿no? La Segunda Guerra Mundial de las trabas y las maricas, ¿no? Pero antes tengo que hacer esta introducción, más que nada para las personas que no se han familiarizado sobre esto. A los que no les guste pueden adelantar este video hacia la parte en la cual empiezo a hablar de esta Segunda Guerra Mundial contra las trabas y las maricas. Debemos recordar que las personas que empezaron, vamos a hablar por ejemplo de Stonewall, las personas que empezaron esa lucha, ese trabajo, tenían, todos tenemos, pero tenían grandes, ¿cómo se dice?, homofobias internalizadas, lo que significa de que de alguna manera querían que no los molestaran, de alguna manera estaban cansados de esconderse, querían que no los molestaran, pero muy poca gente, por ejemplo, pensaba o creía de que podrían aspirar a posiciones de poder. Es como, por ejemplo, doy un ejemplo, un barrio pobre, un niño pobre, donde todos los niños pobres del barrio van a aprender un oficio técnico que se aprende rápido para ir a trabajar a una fábrica, ¿no? Y este niño está con sus amigos del barrio y les dice que él va a ir a la facultad. Y los niños se ríen de él. O sea, con las becas que hay, con la educación gratuita que tenemos, esa posibilidad existe, ¿no? Es posible, requiere quizás a algunas personas más esfuerzo que a otras. Y digamos que los niños del barrio, el resto se ríen de él, porque de alguna manera, sin darse cuenta, le están haciendo el trabajo al status quo, ¿no?
están haciendo el trabajo sucio eh, a, al sistema. Están poniendo a este niño en su lugar y lo están queriendo convencer que se dé cuenta de que debido a quién es, dónde nació, dónde vive y su condición actual, no puede aspirar a esa carrera. También tenemos que recordar de que la generación de los 60, que los hippies y toda esta gente que se movilizó en los Estados Unidos, tenía el respaldo, digamos, de la academia psicológica, ¿no? Más que nada de las facultades de psicología, que ya habían llegado a la conclusión de que diagnosticar a una persona con homosexualidad como si fuese una enfermedad era complicarle la vida. Más que nada, una persona ya tenía, digamos, eh, problemas en el mundo debido a su condición sexual, ¿no? O a su manera de expresar su género, y que un profesional de la salud te lo diagnostique como un problema de salud, eso, digamos, es una carga muy pesada, por lo cual existe una generación anterior que se llama la generación silenciosa, que era la generación que no hablaba, que no comentaba y que vivían ciertos aspectos de su vida que muchas otras personas lo vivían públicamente, ellos lo vivían en secreto. Cuando digo esto, lo aclaro porque no estoy hablando de que le tengas que comentar durante una cena a tu familia lo que haces en la cama con tu novio, sino más bien un montón de cosas que, digamos, no podías decir, ¿no? Eh, pero bueno, en 1972 la homosexualidad fue declarada por una universidad en los Estados Unidos, que no era una enfermedad, ¿no? Y de alguna manera eso le dio al colectivo una gran validación. Aunque las personas transgénero y no binarias todavía seguían con que tenían ciertos problemas. Bueno, busquen en Google disforia de género, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar, y todos tenemos que recordar, de que hay muchas personas del colectivo que en algunos países de este planeta viven aún en la Edad Media, como lo viven muchas mujeres. Por lo cual, no podemos sentarnos en los laureles y pensar de que gran parte del trabajo se ha hecho una pequeña parte. Hay muchas mujeres que todavía siguen luchando y, digamos, haciendo fuerza, porque hay una contrafuerza, ¿no?, que quiere regresarlas a la cocina y al entorno familiar. También pasa con las personas afro, y por eso el colectivo LGTBQ tiene que estar siempre con los ojos bien abiertos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando empezó toda esta revolución sobre los derechos LGTBQ, y aquí voy a usar un montón de palabras que son clichés, cuando empezó la lucha por los derechos del colectivo LGTBQ, cuando estas luchas por nuestros derechos empezaron a esparcirse a otros países, cuando la lucha en los Estados Unidos se exportó a otros países, cuando se empezaron a implementar leyes, digamos que todo eso fue, de alguna manera, la primera guerra mundial. Y ojo que, repito, hay muchos países, muchas regiones del mundo que aún tienen colectivos LGTBQ más que viven en condiciones medievales. Pero bueno, hablemos de los lugares, las regiones del mundo donde aconteció esta primera guerra, ¿no? Esta primera instancia en la cual se hicieron un montón de leyes, digamos que le dijeron al niño pobre que podía aspirar a otras cosas, que tenía derechos, pero claro,
cuando uno internaliza la transfobia, cuando uno internaliza la homofobia, eh, no aspira a ciertas cosas, por más que el resto de la sociedad heteronormativa te abra las puertas, te la deja abierta. Cuando tenés homofobia internalizada, de alguna manera, es como que estás convencido que si entras por esa puerta que yo te abrí, no te va a ir bien. Entonces vos ni lo intentás, porque estás convencido de lo mismo. Esto, de alguna manera, le sirve a esa gente progresista que de alguna manera dice que apoyar al colectivo, digamos que abre todas las puertas, les dice que están incluidos en todos los canales, que pueden aspirar a lo que quieran, pero claro, la homofobia internalizada, el trauma, impide que las personas de alguna manera aprovechen. Y eso le pasa quizás, en general, a las primeras generaciones. Le pasó a las mujeres que lograron el voto femenino y luego se fueron del hogar a trabajar, a hacer otras actividades que estaban totalmente por fuera del estereotipo de lo que podía ser una mujer. Y muchas de las personas que votaron en favor de estos derechos se arrepintieron en silencio, porque claro, es como que yo te abro una puerta, te digo que tenés una oportunidad, pero ya te convencí, ya te metí en tu mente la idea de que no es para vos. Y vos estás convencido, entonces yo estoy completamente tranquilo de que por más que te abra la puerta, vos nunca vas a acceder. Pero claro, yo te doy la oportunidad. Entonces ahora empieza sí, el tema principal. Nuestro tema principal es la Segunda Guerra Mundial contra las trabas y las maricas. Y claro, hubo una primera generación que siguió incrustada en los estereotipos de siempre. Ojo, que aquí quiero aclarar de que si a una persona le gusta algo y se lo propone, y es algo que está dentro de lo que llamamos un estereotipo, está perfectamente, yo lo acepto perfectamente. O sea, el hecho de que yo sea ese niño pobre que hablamos en un principio y aspire a hacer lo mismo que hacen mis compañeros, mis vecinos, y no, por ejemplo, hacer otra cosa diferente, es mi opción, es mi decisión y debe ser respetada por todas las personas. Por lo que si una persona transgénero quiere decorar a la sociedad, quiere dedicarse al arte, quiere dedicarse a muchas cosas que, bueno, que de alguna manera se asocian con las personas transgénero y las personas no binarias, yo no me opongo. Pero claro, tenemos a una generación que vive durante la proclamación en parlamentos y congresos en todo el mundo sobre los derechos de las personas trans y no binarias, pero luego tenemos a otra generación, la siguiente generación, que de alguna manera se empodera y aspira a actividades, profesiones fuera del estereotipo, personas que se empoderan, que piensan de que son perfectamente normales, y tenemos luego en el 2013 creo, que no me acuerdo qué institución psiquiátrica, psicológica en los Estados Unidos, proclamó de que las personas transgénero y no binarias, vamos a decirlo de una manera fácil y que se entienda, no están enfermas.
las universidades en Estados Unidos se llenaron de afrodescendientes. De la misma manera también facultades, universidades y lugares de trabajo en muchos países se empezaron, digamos, no a llenar, pero las personas transexuales y no binarias empezaron a ocupar puestos que antes no ocupaban. Aquí es donde, como dicen en inglés, la mierda toca el ventilador y todos sabemos qué pasa cuando la mierda toca el ventilador. Empezamos a ver a personas transgénero y no binarias en lugares de toma de decisiones. Por ejemplo, hay muchos lugares donde hay científicos trans y también hay senadores, diputados, personas trans en parlamentos donde se toman decisiones importantes. Y también al implementarse los derechos, también empieza el tema de educar a los niños desde una temprana edad sobre la diversidad y sobre el hecho de que la diferencia no es un problema, sino que los problemas es no respetar la diferencia. Y es ahí cuando empezamos a ver que mucho de lo que se enseña en la escuela se contradice en el hogar, por ejemplo, o de alguna manera existe la ley que está como una decoración, pero las personas todavía no pueden internalizar la ley de una manera de que entiendan de qué se trata, sino que les parece lindo como suena y bueno, y de alguna manera se sacan una foto sosteniendo una bandera del arco iris. Y es en esta instancia, más que nada luego del 2020, en la que el status quo, la sociedad se empezó a dar cuenta o empezó a notar de que esas personas trans estaban de alguna manera en lugares donde no deberían estar. Por lo cual, muchos aliados progresistas, digamos que nos abandonaron. Nos abandonaron de forma callada, en silencio, porque no expresaron una opinión diferente, pero de alguna manera, al ver que el colectivo trans y no binario empezó a ocupar lugares donde según mucha gente no deberían estar, eso generó dentro de... Y aquí, ojo, acá no hay ni izquierda ni derecha. Acá hay algo que está por encima de todo esto, que es una sociedad homofóbica, transfóbica, llena de prejuicios. Muchos dicen que son de la izquierda, otros dicen que son de la derecha, pero en realidad juntos, estas personas, todas juntas, sin importar si son de derecha o izquierda, se oponen a que las personas transexuales y no binarias tomen posiciones, tomen lugares de toma de decisiones importantes. Y de alguna manera lo vemos porque existen, por ejemplo, había películas antes de que las mujeres lograran, por ejemplo, antes de que Margaret Thatcher haya sido primera ministra o que tuviéramos una presidenta o en Alemania mujer o en Argentina. Antes de eso ya había películas o relatos, narrativas que eran ficticias de mujeres que habían logrado en esos relatos, en esas novelas, posiciones de poder. Lo que empoderaba al colectivo feminista, ¿no? Porque les pintaba un futuro con oportunidades y muchas de niñas que crecieron de alguna manera leyendo o viendo en la televisión estas narrativas, como por ejemplo La Mujer Maravilla,
cuando crecieron aspiraron a estas profesiones y a estos lugares. Pero con el colectivo trans no hemos visto todavía nada, digamos, en los medios, en Netflix, digamos, una serie, una película, donde la presidenta de Estados Unidos es una transexual, por ejemplo. No vemos eso. Solamente vemos historias de sufrimiento, historias de éxito en el espectáculo, pero no vemos nada que quizás al no haberse consolidado en ningún lado todavía, digamos que es ficción, pero que empodere al colectivo a aspirar a eso que aún no ha pasado, pero que digamos podría estar en ese tipo de película, serie, libro. Eso aún no lo vemos. Tenemos que recordar que las personas trans y no binarias, y también las personas homosexuales, los gays, sean cisgénero o no binarios, o lo que tú quieras. En particular, muchas de las generaciones anteriores, y ojo que también generaciones del presente en algunas regiones del mundo, pero vamos a hablar ahora estamos hablando más que nada de los lugares donde se han promulgado leyes y ha habido algo de progreso. Bueno, esas personas habían sido traumatizadas, no solamente por sus padres, por sus hermanos, por el barrio, por la escuela y hasta por la ciencia. Las personas que son traumatizadas y internalizan la idea de que no se lo merecen, esas personas no aspiran a mucho, digamos, ¿no? Cuando digo no quiero, mejor cambio lo que acabo de decir. No es que no aspiren a mucho. De alguna manera, la sociedad se encarga de que esas personas se mantengan dentro de un perímetro, ¿no? Por más que la sociedad evolucione y no los persiga, no los mate, no los mande a la cárcel solamente por su orientación sexual, ¿no? Pero claro, las personas que se trauman dentro del colectivo, de alguna manera no aspiran o no les pasa por la mente la idea de dedicarse a la política, ¿no? No estoy diciendo a todas las personas, porque gracias a quienes se lo propusieron y lo hicieron, ha habido algo de progreso. Pero en general no aspiran. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cuál es el hecho que hace que estas personas, no quiero usar la palabra mediocre, no aspiren porque se piensen defectuosas? Es el trauma. Pero la ciencia, durante la década de los 70 y luego en el siglo XXI, cuando las personas trans y no binarias, como dije antes, se las sacó de listas de enfermedades. O sea, la ciencia, que no tiene color político, porque digamos que no importa si uno es de izquierda o de derecha, la gravedad es un hecho universal. No importa si uno es de izquierda o derecha, la célula es la célula. No importa si uno es de izquierda o derecha, las leyes de la física de Galileo, de Newton, no cambian si uno es de izquierda o derecha. Por lo cual, si uno es de izquierda o de derecha y la ciencia, la neurociencia, la psiquiatría, la psicología te dice de que la homosexualidad no es una enfermedad y que ser transgénero y no binario tampoco lo es, no importa si uno es republicano o demócrata, eso no se puede negar. O sea, un político no puede venir mañana y hacer un decreto que diga de que los miércoles la gravedad no existe. Porque la gravedad va a seguir existiendo el miércoles por más
que se escriba un decreto, la gravedad va a estar ahí. Por más que este político de derecha, digamos, dice que los miércoles no existen. Por lo cual, las personas transgénero y no binarias no están enfermas, por más que en Estados Unidos se haya firmado una orden ejecutiva, o sea, un decreto que diga lo contrario. Por lo que ahora tenemos una guerra cultural. Se usa mucho esto ahora, la gente utiliza mucho el término guerra cultural, pero es lo que es. Porque el hecho de decir, o sea, de decretar, de que las personas transgénero y no binarias no existen, sino que existen las mujeres y los hombres, y las mujeres son hembras y los hombres son machos, y nada más, indirectamente está diciendo de que las personas trans y no binarias tienen un problema. Indirectamente está diciendo de que tienen un problema a resolver, tienen que cambiar, tienen que camuflarse y lo siento, pero está diciendo de que estas personas están enfermas. Y esto hace de que esa parte de la sociedad que los acosa, empezando desde los niños que acosan a sus compañeritos de clase en la escuela primaria, hasta las personas mayores que cometen actos de violencia contra las personas trans y no binarias, esas personas se empoderan y de alguna manera piensan de que lo que están haciendo, aunque esté mal, no está tan mal. Y vemos cómo se decreta de que estas personas del colectivo trans y no binario están enfermas, tienen un problema, pero tampoco se generan sistemas y planes para curar a estas personas. Por ejemplo, antes se obligaba a las personas a escribir con la mano derecha y muchas personas que eran zurdas fueron obligados a escribir con la mano derecha. Por más que esto, digamos, sea violencia y no está bien, digamos, existía esta terapia en la cual se adiestraba a estas personas a usar la mano derecha como el común denominador de la sociedad y esas personas aprendían a escribir con la mano derecha. Pero en el caso de las personas transgénero y no binarias, no solamente se las cataloga como que tienen un problema y no son merecedoras de ciertas posiciones en la sociedad, como por ejemplo el ejército en Estados Unidos, pero no se elabora ningún plan para ayudarlas en su, entre comillas, problema, ¿no? Sino que además de invisibilizarlas y decir que no existen, se les arroja a toda una sociedad homofóbica, transfóbica encima. Digamos que no solamente se las considera que están enfermas, sino que también indirectamente se motiva a la sociedad a que las destruyan. En pocas palabras, no hay ninguna ayuda psicológica dentro de este delirio, sino que, como dije antes, indirectamente se las quiere destruir. Y esto es peligroso, esto es cobarde y quizás no afecte a las personas transexuales y no binarias que son adultas y se han empoderado y están en posiciones de poder. Pero esto afecta de una manera terrible a las infancias que empiezan a consumir este relato y empiezan a generar un trauma desde muy pequeños. Pero claro, tenemos a la ciencia de nuestro lado, pero vivimos en un mundo
que nos niega la existencia. Y cuando se niega la ciencia por una ideología, esto es grave, es muy grave. Y lo que viene a continuación es muy duro. Por ejemplo, una corporación que vende un producto puede contratar psicólogos para que los ayuden a generar publicidad que motive a la sociedad a comprar sus productos. Porque digamos que la psicología puede servir para ayudarte, pero también para complicarte la vida. Es como si un gobierno convoque a psicólogos para que les diga, para que les explique cómo hacer para que las personas transexuales no aspiren a posiciones de poder en la política y toma de decisiones importantes. Entonces los psicólogos le dicen a estos políticos de que la razón por la cual generaciones anteriores del colectivo trans no aspiraban a posiciones de toma de decisiones en política era porque se las había traumatizado durante su infancia. ¿Y qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Implementa un trauma planificado en el 2025 para traumatizar a una generación entera de infancias. Y estas prácticas que empiezan en los Estados Unidos, un país que es de alguna manera copiado por muchos otros países, ¿no? Es como que yo me asesore con un psicólogo y le pregunte cómo puedo hacer para que esta persona no quiera hacer esto. Y bueno, la psicología, o sea, la ciencia en general, que se dio cuenta de que estábamos traumatizando a las infancias y se dio cuenta de esto, bueno, está asesorando a estos políticos con la forma de traumatizar a una generación para que no aspire a posiciones de toma de decisiones en política, porque a muchos políticos en la actualidad les molesta ver a transexuales y personas no binarias en los parlamentos y congresos. Y a modo de ejemplo tonto, en 1950 una persona le podía decir a una persona transexual de que tenía que buscar ayuda psicológica por este problema que tiene. Pero en el 2025, una persona que te diga de que tenés que buscar ayuda psiquiátrica y psicológica porque sos trans, o es muy ignorante o es una mierda, o sea, una persona malvada, porque te está diciendo de que tenés que buscar ayuda psicológica, te está inventando un problema que no tenés. No estoy justificando a la persona que en los años 50 le dijo a un amigo de que buscara ayuda psicológica, pero de alguna manera los políticos conservadores de las décadas de los 40, los 30, 50 y también de las décadas que siguieron, que pensaban disparates, no los perdonamos, pero de alguna manera habían sido criados, habían sido educados con ciertas ideologías y ciertas ideas, ciertas opiniones, ciertos conceptos, pero ahora, en el 2025, donde los gobiernos tienen acceso a todos los científicos de su país y a toda la información disponible, que esas personas te digan de que la gravedad no existe los miércoles, es un insulto a la inteligencia y es un hecho de odio
y una violación de los derechos humanos de millones de personas y un ataque deliberado hacia la infancia, más que nada. No les gusta debatir con transexuales en parlamentos, no quieren esperar a que estas personas crezcan con empoderamiento y tener discrepancias cuando estas personas son adultas. No, directamente los destruyen desde la niñez, porque es mucho más fácil traumatizar a un niño. Así dentro de 20 años no lo vamos a ver sentado en un parlamento ni en ningún congreso y nos vamos a ahorrar tener que discutir con esta persona. Es una acción cobarde y esta es la guerra de la que yo estoy hablando, la segunda guerra en contra de las travestis y las maricas. Y esto va más allá de la ideología política que una persona tenga. Porque, de alguna manera, en los Estados Unidos, el Partido Demócrata fue quien implementó derechos y leyes para el colectivo LGTBQ+. Y el Partido Republicano fue quien siempre se opuso. Pero en 2025 vemos cómo los demócratas no dicen absolutamente nada al respecto. De alguna manera vemos cómo la izquierda, no digo toda la izquierda, pero gran parte de la izquierda progresista, ha quedado en silencio luego de la orden ejecutiva de Donald Trump, no ha dicho absolutamente nada, mientras que los republicanos activamente atacan, acosan, ¿no? Dependiendo en qué lugar de la sociedad se encuentren, ¿no? Al colectivo trans y no binario. Por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y ojo, a veces la gente dice, pero esto está pasando en los Estados Unidos, no está pasando acá. La cosa es que muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos luego se replican en el resto del mundo y muchos políticos en otros países lo han tomado como precedente y se han sentido empoderados para empezar una campaña de desprestigio a las personas del colectivo, desde las personas gays, personas transgénero y personas no binarias. Cuando una persona transgénero comete un delito, se lo amplifica, se generaliza, y no solo eso, sino que no les importa destruir mentalmente a los niños, a las infancias, con tal de que a futuro no tengan que soportarlos en un parlamento o que sean parte de tomas de decisiones importantes para el futuro de la humanidad. En los Estados Unidos se están perdiendo millones de recursos humanos, descartando a una gran parte de la sociedad. Recordemos que todas las personas, en su diversidad, aportan diferentes cosas a lo que llamamos el progreso de nuestra especie. Y digamos que cuando incluimos en la toma de decisiones a personas, y este es un término un poco discriminatorio, pero bueno, lo usaré, a personas diferentes, esas personas, todas las personas en general, tienen una idea diferente del mundo y estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Y repito, esto es una guerra en contra de los más débiles, en contra de las infancias, que de alguna manera empiezan a vivir una realidad parecida a la de décadas anteriores. Y no estoy hablando de los 90 y los 80, estoy hablando de los años 30, los años 40,
obligados a esta realidad para generarles un trauma planificado para no tener que lidiar con ellos en el futuro y que de alguna manera sigan manteniéndose en aquellos estereotipos de siempre. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esto es posible? ¿Esto se puede hacer? ¿Se puede lograr esto? Y sí, se puede lograr porque ya se logró en Irán, donde en 1978 las mujeres andaban en la calle de minifalda y tenían trabajos en oficinas, y en 1979 no podían andar de minifalda y se quedaban en el hogar cuidando a sus hijos. Fue un retroceso brutal. Lo mismo pasó en Afganistán, por lo que puede pasar en cualquier otro lado. Y si la idea es traumatizar a las infancias para que se sientan defectuosas y a futuro no aspiren a ciertas posiciones de poder y toma de decisiones que marcan los destinos de una nación o de la humanidad, las infancias se trauman fácilmente. Las infancias casi siempre se creen lo que les dicen las personas adultas, y los padres de las infancias trans no entienden la realidad que viven sus hijos, porque no es lo mismo ser afrodescendiente y tener un hijo afrodescendiente. Estas son personas que están solas, estoy hablando de estos niños, y que de alguna manera están generando un trauma interno planificado por el gobierno de los Estados Unidos para que a futuro, y ojo con lo que voy a decir, no quiero que piensen de que no estoy de acuerdo con que las personas trans se dediquen al arte. Lo que estoy diciendo es que saben perfectamente de que no van a pensar desde pequeños de que ciertas puertas, por más que están abiertas en leyes hermosas que decoran los códigos de nuestro poder legislativo, no las van a abrir o no van a entrar ahí, porque de pequeños les metimos en la cabeza de que tienen un defecto. Esta es la guerra que está padeciendo el colectivo trans y no binario en los Estados Unidos, que se está replicando lentamente en el resto del mundo. Y no es un tema de derechas ni de izquierdas, porque así como la derecha conservadora ataca activamente al colectivo, la izquierda directamente se calla la boca. Porque de alguna manera quienes están en contra de que se empoderen los niños trans y no binarios no son ni la derecha ni la izquierda. Es un colectivo humano del cual las izquierdas y las derechas son parte. Un colectivo humano que quiere, digamos, volver a poner las cosas en su lugar. Y de esta manera, lo que se aseguran es, lamentablemente, privar a la sociedad de nuevos inventos, de ideas, de arte y de progreso real. Y esto se está haciendo en los Estados Unidos y en algunos países que lo están haciendo lentamente, teniendo a la ciencia en contra de todo lo que están implementando. Esto es espantoso. Esto es una crisis de salud pública. Es brutal, es primitivo. Es una guerra cobarde de personas adultas contra las infancias. Esto es lo que es esta Segunda Guerra Mundial en contra de las trabas y las maricas. Es espantoso. Y no podemos quedarnos callados, no podemos mirarlo y contemplarlo. Porque quizás si llegaste hasta acá y estás escuchando,
eh, vos no tengas un hijo trans, pero puedes tener un nieto trans, un bisnieto trans. Y estoy seguro de que en tu familia hubo mucha gente, muchísima gente, antes que vos, que pasó por todo este padecimiento.